que en Latinoamérica es una región diversa tanto cultural como históricamente, que se extiende desde México del Norte hasta Argentina y Chile del Sur. Este contexto está moldeado por factores históricos, por ejemplo, como económicos, sociales y culturales, que han dejado una huella única en cada país. Entre ellos, los elementos que más se han destacado son la diversidad cultural, ¿verdad? Que en eso encaja lo que es herencia indígena y afrodescendientes. Dice que también las culturas procolombianas como los mayas, las aztecas, incas, guaraníes, mapuches y muchas más son fundamentales en la identidad de la región. A esto se suma la influencia de los africanos esclavizados que han llegado durante la época colonial, aportando riquezas en música, danza, religión y gastronomía. También está el sincretismo cultural. Sí, es otro punto muy importante sobre la diversidad cultural que entra dice, en Latinoamérica conviven tradiciones indígenas, africanas y europeas, generando un mestizaje cultural, dice que también visible en las celebraciones como el Día de Muertos aquí en México, nuestro país, o el Carnaval Brasil. Los problemas económicos, políticos, sociales de América Latina después de la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, América Latina enfrentó una serie de desafíos económicos, políticos y sociales que reflejaron las tensiones de la época y moldearon el rumbo de la región de las décadas siguientes. A continuación, los problemas políticos. Inestabilidad gubernamental. Muchos países vivieron golpes de Estado, gobiernos militares y conflictos entre élites conservadores y movimientos progresistas. La democracia era frágil y fácilmente derrocada por grupos militares o civiles con un apoyo externo. La influencia que hubo en la Guerra Fría entre el año de 1947 y 1991, la región se convirtió en un campo de batalla ideológico entre Estados Unidos, que eran los capitalismos, y la Unión Soviética, que eran los comunistas. El apoyo que tuvo Estados Unidos era la dictadura militar para evitar la expansión del comunista y por ejemplo, eran Chile, Brasil y Argentina, eran los principales que apoyaban eso. Surgimiento del movimiento revolucionario inspirado en la Revolución de Cuba en el año de 1954. Que eso fue en 1959, que marcó un hito en la historia de América Latina, no solo por el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista, llamado el Che, y otros revolucionarios, sino también por el impacto profundo que tuvo en la política, en la economía y los movimientos sociales que surgieron en la región. Voy a darle un poco de contexto en la revolución cubana. Pues algunas causas fueron la desigualdad económica y social, porque Cuba estaba marcada por la gran brecha entre el élite privilegiada y una mayoría pobre, o sea, sin dinero con dinero. Dependencia económica. Las empresas estadounidenses controlaban el sector de la economía cubana, ya sea azúcar, tabaco, turismo, la corrupción, obviamente, que esa favorecía a las élites y reprimía brutalmente a la oposición. La influencia del marxismo, inspirados en los movimientos sociales y antiimperialistas. El triunfo de la Revolución Cubana fue en 1959, que resultó una gran inauguración de un gobierno socialista alineado ética. Lo desafió la hegemonía de Estados Unidos en la región.
los conflictos sociales de Centroamérica. Como bien sabemos, los conflictos sociales en Centroamérica durante el siglo XX, especialmente en la segunda mitad, estuvieron marcados por profundas desigualdades, tanto como sociales, económicas y políticas. Estas tensiones llevaron a guerras civiles, movimientos revolucionarios y masivos, violación de derechos humanos. Bueno, como sabemos, las causas principales de los conflictos en Centroamérica pues variaban también, porque entre ellas cabían lo que era la desigualdad socioeconómica, la falta de derechos laborales y sociales, que más adelante voy a tocar un poco sobre cada uno de estos dos puntos que vamos a hablar. Vamos a iniciar primero con la desigualdad socioeconómica, que claramente, como cabe decir, la desigualdad socioeconómica es un claro desnivel entre la economía de ciertas personas. Por ejemplo, aquí nos dice, la concentración de la tierra y la riqueza en manos de unas pocas élites, mientras la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza extrema, generó tensión. Tensión queremos decir que pues se generó varios ciertos niveles de economía, por lo que nosotros conocemos. En la antigüedad estaban, como se decían, los plebeyos, las élites, inclusive las élites estaban pues subcategorizadas en élites pues altas, medias y bajas, como se pueden saber. Los principales conflictos sociales y guerras civiles por países. Empezamos con El Salvador durante el año 1980-1992. Las desigualdades que habían eran extremas y la represión de movimientos de campesinos pues ni se diga, porque también eran extremas, tanto como los asesinatos del señor Monseñor Oscar Romero en 1980 simbolizó la violencia contra los líderes sociales, y empezando las guerras civiles entre el gobierno apoyados por Estados Unidos de América y en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. Se estima que más de 75,000 personas murieron, muchas víctimas de masacres como el del de Mazote en el año 1980.